pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. Padre, queremos darte gracias porque solo tú puedes traer gozo a nuestras vidas. Solo la revelación de tu presencia hace que el hombre sea realmente transformado y te conozca a ti. Tu palabra dice que pidamos sabiduría, que tú la darías, Señor, en abundancia. Oramos por la palabra que hoy has puesto en el corazón de Demetrio, que ésta llegue profundamente a nuestro ser, que nuestros oídos estén atentos a lo que tú tienes para nosotros. Bendecimos a tu Hijo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Realmente es un gusto para mí estar aquí y compartir la palabra, sobre todo. Es un privilegio, hermanos. ¿Verdad que es un privilegio? Me siento muy animado y quiero alentarles en esta mañana y quiero alentar sus corazones. Esta palabra le he llamado la resurrección de Cristo, nuestra resurrección. He compartido el anterior domingo en la zona sur porque era el día de resurrección, domingo de resurrección, pero he dicho voy a compartir también porque esta palabra en realidad no es para los domingos de resurrección, es para todos los días. Nosotros, hermanos, festejamos todos los días la resurrección de Cristo, ¿verdad? Amén, amén. Esta palabra está basada en el capítulo 15 de 1 Corintios, pero antes, por favor, abren sus Biblias en Gálatas capítulo 4, verso 4, vamos a leer. Gálatas 4:4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, el tiempo preciso para que el Mesías viniera a redimirnos llegó. O sea, la hora exacta llegó en que Dios había determinado salvarnos. Había determinado redimirnos, hermanos. Eso es lo que dijo el Señor cuando empezó su ministerio, allá en el Evangelio de Marcos. Él dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso fue lo que Él dijo cuando Él empezó su ministerio. Aquí en ese verso que hemos leído de Gálatas dice nacido de mujer. Quiere decir que se hizo hombre, de la misma naturaleza que nosotros, hermanos. De otra manera no podría ser nuestro sustituto ahí en la cruz. Él vino de la simiente de la mujer, así como habla Génesis, ¿se acuerdan? De la simiente de la mujer. Y Dios en su eternidad había decidido que el hombre lo conociera, hermanos. Viniendo a este mundo, haciéndose hombre, haciéndose como uno de nosotros. El Verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros, ¿verdad? Habitó entre nosotros. Él se hizo como uno de nosotros, hermanos, pero sin pecado. Y cuando Juan el Bautista lo vio, él le dijo a los que estaban con él, hermanos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino a esta tierra con un solo propósito, hermanos, y era morir. Morir para salvarnos del pecado y de la condenación eterna. Dios decidió revelar su amor al mundo, pero también decidió revelar su justicia. Decidió revelar su justicia a nosotros.
Y alguien tenía que morir. Y Dios entregó a su Hijo. Entregó al Señor Jesús. ¿No es cierto? Como un cordero sin mancha, sin defecto. Dice destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿No es cierto? Entonces, así el Padre, hermanos, dejó que su Hijo muriera en esa cruz. El Padre lo levantó de los muertos. El Padre lo resucitó. Lo resucitó. Pero lo resucitó también por su justicia. ¿No es cierto? No podía dejarlo, ya que Él era perfecto. Él vino a cumplir la ley. Cumplió, hermanos, con todas las exigencias del Padre. Es por eso que somos declarados justos por la justicia de Cristo. Hermanos, Jesús cumplió su justicia también resucitándole de los muertos. Jesús está vivo. Él está vivo. Y es por eso que le adoramos aquí. Y es por eso que le cantamos, porque Él está vivo. Él resucitó, queridos. Por eso les digo, la resurrección de Cristo no es solamente un día de resurrección, sino es todos los días para nosotros. Porque en eso se basa el Evangelio. Eso lo vamos a ver más adelante. Y hoy nos vamos a enfocar en la resurrección de Cristo y por consecuencia en nuestra resurrección. Y como les dije, compartí esta palabra el anterior domingo. Entonces, pero esta palabra es para todos los días de nuestra vida, queridos. Espero que todo lo que compartamos hoy, hermanos, sobre la resurrección de Cristo y nuestra resurrección, no sea una mera información más, hermanos. Que sea para que nuestros corazones se llenen de gozo, se llenen de esperanza y se llenen de consuelo, hermanos. Cristo murió una sola vez. Lamentablemente, hermanos, lamentablemente se festeja cada año como si Cristo muriera y resucitara cada año. O cada vez que pecan. Cristo murió una sola vez y para siempre. Y yo me he preguntado, hermanos, ¿por qué la resurrección de Cristo no tiene ningún efecto en la vida de las personas, pese a que creen en la resurrección y además las festejan? Es porque no creen que Jesús murió por ellos. No le dan valor a su muerte. No creen que han muerto juntamente con Cristo en esa cruz. No quieren morir a sí mismos. No quieren perder sus vidas para ganar la vida de Cristo, hermanos. La vida plena, la vida abundante, la vida eterna. El creer en su muerte implica perder nuestra vida. Y esa es la razón, hermanos, por la que no hay cambio en las vidas que festejan la resurrección de Cristo una vez al año. Gracias a Dios nosotros festejamos cada día y cada momento de nuestra vida, ¿verdad? Hermanos, hoy nosotros podemos celebrar la fiesta de la Pascua, no con la vieja levadura de malicia, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Con hombres y mujeres, hermanos, que han nacido de nuevo, ¿verdad? Cuando entendemos más, hermanos, el sacrificio de Cristo, su muerte por nosotros, más apreciamos el poder de su resurrección en nuestras vidas. Más lo apreciamos. Cuando tú entiendes que tú has muerto con Él, aprecias más el poder de la resurrección de Cristo en tu vida. En este mes, hermanos, y en el anterior, he estado en velorios y funerales de personas conocidas. Y esta es otra razón, hermanos, por la que quiero compartir esta palabra.
Normalmente el tema de la resurrección de Cristo y nuestra resurrección lo hablamos en esas circunstancias. Porque definitivamente el hablar, hermanos, de la resurrección trae esperanza y consuelo al corazón. Pero para hablar de nuestra resurrección, hermanos, tenemos que hablar de la certeza de la resurrección de Cristo. Hermanos, no hay cristianismo sin la resurrección de Cristo. Como les dije, hoy vamos a hablar de 1 Corintios capítulo 15. Por favor, ahora vamos a esos versos. Leeremos los versos 1 y 2. Dice así. Aquí nos habla del evangelio que se nos ha predicado en estos versos. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El apóstol Pablo aquí, hermanos, nos declara el evangelio que él predicaba. Es este evangelio que hemos recibido y que además perseveramos, hermanos. Nos exhorta a que lo retengamos, a que permanezcamos en este evangelio. Nos dice que somos salvos y que estamos siendo salvos si permanecemos creyendo en Él, a menos que hayamos creído en otra cosa, dice, o que no ha sido cierto para nosotros. O sea, a menos que nuestra fe sea falsa, nos dice aquí el apóstol. Este es el evangelio que hemos recibido. Saben, hermanos, nadie puede ser salvo si no recibe, si no acepta, si no cree en este evangelio. Pero además tenemos que permanecer, hermanos, o sea, vivir en el evangelio. No olvidarnos que es solo por la vida, por la muerte y la resurrección de Cristo que podemos ser salvos. Seguiremos, hermanos, los versos 3 y 4. Dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es, hermanos, este es el evangelio, el verdadero evangelio. Es esa buena noticia de lo que Dios hizo para salvar a los pecadores, hermanos. Aquí está, es conforme a las Escrituras, es conforme a todo lo que se ha profetizado antes en el Antiguo Testamento. Es una buena noticia. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque a ti, hermanos, si te dicen, alguien murió por ti, para que tú tengas vida eterna, ¿y yo qué voy a hacer? Tú no tienes que hacer nada. Creer en la obra de Cristo en la cruz. Esa es la buena noticia. Es por pura gracia, porque el Señor te la ha regalado. Pero esto no es gratis, hermanos. Costó la vida del Hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. ¿Cuánto le costó a Él? ¿Cuánto nos amó? Ese es lo que el Señor quiere que entendamos. Para que le amemos más. El momento que tú entiendas cuánto nos ha amado, ¿saben qué? Lo vas a amar más. Y Pablo oraba precisamente por esto, para que nuestro entendimiento sea abierto al amor de Dios por nosotros. Tú tienes que orar así: Señor, revélame tu amor, revélame tu amor. ¿Cuánto me has amado? Revélame, porque yo quiero amarte más cada día. Amén, queridos. Aquí está la gran diferencia, hermano. El cristianismo, con todas esas religiones, hermanos, que escuchamos en el mundo entero, Él murió por nuestros pecados. Tú y yo deberíamos haber estado en esa cruz. Él fue nuestro sustituto.
Él fue nuestro sustituto, hermanos. Pero la otra gran diferencia es que Él resucitó. Nos dice que fue sepultado. Esto quiere decir que Él estaba muerto. Para que un cuerpo, hermanos, fuera sepultado, tenía que haber estado muerto. Y Pablo enfatiza eso. Por eso dice, fue sepultado. Cristo vino a morir por ti, hermanos, y por mí. Tú y yo deberíamos haber estado en esa cruz. Repito, hermano, fue nuestro sustituto. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. Pero esto, hermanos, no queda así. Él nos otorga a nosotros, a todos los que creemos, nos da esas bendiciones por causa de la obediencia de Cristo. Y el Padre nos ha declarado justos. No es que yo sea justo, sino que nos declara justo porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. El justo murió por los injustos, hermanos. El justo murió por los injustos. Les voy a comentar algo que escuché hace tiempo y realmente me gustó. Había en la iglesia bautizo y un niño se le acerca al pastor y le dice: pastor, yo quiero bautizarme, le dice. Y el pastor le dice: bueno, ¿entiendes el evangelio? Y el niño le dice: sí, pastor. A ver, ¿qué entiendes?, le dice el pastor. Bueno, le dice: bueno, lo que yo entiendo es que Jesús hizo su parte y yo hice mi parte, le dice. Y le dice: bueno, pero ¿cómo es esto? El pastor estaba medio confundido y que el niño haya hecho su parte, eso es medio raro, ¿no es cierto? Entonces, el pastor le dice: a ver, explícame, ¿cómo es esto? Pastor, le dice, Jesús hizo su parte. Él hizo el acto de salvar, le dice. Y yo hice mi parte, le dice, que es el acto de pecar. Me gusta esto, hermanos, porque realmente nosotros lo único que hemos hecho para obtener la salvación es pecar y reconocer que somos pecadores. Si vienes a Cristo y te arrepientes, realmente Él nos salva. Ese es el evangelio, ¿verdad? Hermanos, el cristianismo no se parece en nada a esas religiones inventadas por el hombre. Si a ti te han dicho, hermanos, que hay religión parecidas al cristianismo, están equivocados. Primero, que el cristianismo no es una religión, es una relación entre Dios y tú. Y eso es, hermano, porque Cristo resucitó para que andemos en vida nueva. En vida nueva. Esta es la gran diferencia, hermanos, de todas las religiones del mundo. Aunque a veces en esas religiones se hable de Cristo, pero de un Cristo que sigue clavado en esa cruz. No de un Cristo resucitado, porque niegan la vida de Cristo en sus vidas. Esta es la gran diferencia, hermanos. No hablan de Cristo resucitado, porque eso implica una nueva vida. Muchos son cristianos, hermanos, entre comillas, para ser buenas personas. No hacen daño a nadie. Vienen a la iglesia, hermanos, para escuchar buenos consejos. Hermanos, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué queremos que un alcohólico se convierta, por ejemplo, o un drogadicto, o cualquier persona? ¿Por qué, hermanos? ¿Será solamente para que deje de beber y tenga una nueva vida con su familia? ¿Será por eso que solamente le podemos predicar a esta persona el evangelio? Hermanos, todo esto es bueno, que deje de beber y que tenga una buena vida con su familia, ¿no es cierto? Es bueno, es bueno. Hermanos, si esto es todo lo que esperamos del evangelio, si eso es todo lo que el evangelio nos da, hermanos, estamos equivocados. Estamos equivocados, queridos. Dios quiere que tengamos una relación con Él, una vida nueva,
con Él. Y todas las religiones, hermanos, predican esto, de que tú te comportes bien, de que tengas una buena vida. ¿No es cierto? Todas las religiones predican esto, que las personas tengan un buen comportamiento. Y eso es todo. Pero sin Cristo, hermanos, sin la vida de Cristo en ellos. Muchas veces, hermanos, escuchamos decir, Cristo ha sido un buen hombre. Cristo ha sido una buena persona. Y realmente, hermanos, muchos dicen que no tiene importancia lo que pasó después de la crucifixión de Cristo. Y dicen, Él nos enseñó la humildad, por ejemplo. Nos enseñó a ser mansos. Seguiré su ejemplo, dicen. Y dicen, así quiero vivir. Si no ven el sacrificio de Cristo, hermanos, si no ven al Cristo resucitado y creen, no llegarán lejos en querer ser como Él. Porque cuando una persona recibe la salvación por medio del Evangelio, el Espíritu Santo viene, hermanos, viene a nosotros y viene a ser nuestro consolador, nuestro ayudador. Hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo es la base sobre la que sostiene la fe, hermanos, nuestra fe. Es la promesa de Dios, está escrito en la palabra. Está corroborada, hermanos, en las Escrituras. Esa es nuestra base, las promesas del Señor. El Señor, hermanos, instituyó la Santa Cena, precisamente, hermanos, nos dejó ese símbolo, recordando, para que nosotros recordemos su muerte, su sangre derramada por nuestros pecados, para que recordáramos su resurrección. Por eso, hermanos, Él dijo, hasta que Él venga, que anunciemos esto, porque Él está vivo, hasta que Él venga. Y Él va a regresar, y nosotros lo estamos esperando, ¿verdad? Por favor, seguiremos los versos 5 al 11 leeremos. Y aquí vamos a ver los testigos de la resurrección de Cristo. 5 al 11. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. El creer, hermanos, que Jesús murió, fue sepultado y además que Él resucitó, realmente se requiere fe. Pero nuestra fe, hermanos, no es un salto al vacío. No son teorías imaginarias. No son meros cuentos. No está basada en algo efímero, está basada en algo que realmente sucedió. La historia respalda, hermano, nuestra fe. Está escrito en la Biblia, hermanos. Son promesas que están ahí para nosotros. Está escrito. Esto quedó registrado en la historia, hermanos, de toda la humanidad. Sucedió en un punto de la historia y no se la puede cuestionar, queridos. Imposible cuestionar esto. Para que un hecho, hermanos, sea verdad, tiene que estar corroborada por testigos. Y Pablo se encarga aquí de mostrarnos esos testigos. Lo nombra Pedro, por ejemplo. Ustedes saben que Pedro lo niega al Señor, pese a que Él le dijo que nunca lo iba a negar. Pero el Señor, cuando Él resucitó, se dirige a Pedro.
Y le dice, díganle a mis discípulos y a Pedro. Le dice, díganle a mis discípulos y a Pedro. Y Pedro, cuando lo vio, realmente su vida cambió. Cuando lo vio resucitado, cuando recibió el Espíritu Santo, su vida cambió. Y eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Su vida cambió. Tenemos que ver a Cristo resucitado, queridos, para que su vida se manifieste en nosotros. Y yo quisiera, fíjense lo que hizo Jesús con Pedro. Le dice, por favor, díganle a Pedro que yo he resucitado. Le manda el mensaje. Saben, hermanos, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cuántas veces has negado al Señor, pero el Señor te dice, hoy, dile a Roberto, a Javier, dile a Juana, que yo he resucitado, que yo estoy contigo, que no tengas temor. Él te dice esto. Ven a Él, hermano. No importa. Y velo al Señor resucitado. Y después, hermanos, aquí nos menciona una gran lista de testigos, ¿no es cierto? Eso nos dice. Apareció a más de 500 hermanos a la vez. Está bien, hermanos, que uno o dos puedan tener alguna visión, pero 500 hermanos lo vieron. Lo vieron. Y después dice que se apareció Jacobo. También lo nombra Jacobo. Pablo sabía por qué nombraba a Pedro y a Jacobo. Jacobo era el medio hermano de Jesús. Y Jacobo no creía al principio, cuando empezó Jesús su ministerio, pero después Jacobo creyó porque vio al Cristo resucitado. ¿No es cierto? Y después se nombra él mismo, Pablo. Dice que se le apareció a él. No dice, yo tuve una visión, sino que se le apareció. Sabemos quién era Pablo. Él perseguía, hermanos, a los cristianos. De hecho, él consintió la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pero, ¿qué fue lo que hizo cambiar al apóstol Pablo en ese tiempo, Saulo? ¿Qué fue, hermanos? Él vio al Cristo resucitado. Esto lo podemos ver en Hechos, hermanos. Cuando Pablo cae al suelo por esa luz tan fuerte, el Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? El Señor le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo vio, hermanos, al Señor resucitado. Hermanos, los religiosos de ese tiempo quisieron hacer creer al mundo que unos hombres asustados robaron el cuerpo del Señor. Los fariseos pusieron una guardia romana custodiando la tumba y además, hermanos, con una gran roca sellando la puerta. Porque se acordaron lo que Jesús dijo, que al tercer día resucitaría. Hermanos, el mundo entero es testigo, hermanos, de esa tumba vacía. Todos los apóstoles, hermanos, y muchos murieron por esta causa. Todos estos hombres mantuvieron la verdad de la resurrección de Cristo hasta el final de sus días, siendo martirizados. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, hermanos. Alguien dijo, una persona puede vivir por una mentira, pero es imposible que una persona muera por una mentira. Y ellos murieron, hermanos, porque tenían la verdad. Hermanos, los otros versos que vamos a leer, por favor, 12 al 19 de este capítulo 15, 1 Corintios. Y aquí el apóstol nos dice, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Los versos 12, empezando del verso 12, dice, pero
Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿por qué dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por favor, vamos al verso 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice el apóstol. Les aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, tampoco comamos y bebamos, dice, porque mañana moriremos. Hermanos, habían algunos en la iglesia de Corintios que no creían de la resurrección de los muertos. Y por ende, hermanos, no creían que el Señor Jesús había resucitado. Había muchos. Pero el Señor aquí le dice, ¿cómo realmente? ¿Qué pasaría si realmente Cristo no hubiera resucitado? Y le dice, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, le dice. No tiene ningún sentido, hermanos, que prediquemos. En otras palabras, hermanos, no deberíamos estar aquí si Cristo no resucitó. Hermanos, el Evangelio es incompleto si no predicamos la resurrección de Cristo, si solamente predicamos su vida, su sufrimiento, su muerte y nos quedamos ahí. Este Evangelio, hermanos, está incompleto. No tiene sentido lo anterior, hermanos, si no predicamos la resurrección de Cristo. Todo el Nuevo Testamento, hermanos, no tendría ningún sentido si Cristo no resucitó. Seguiríamos, dice, en nuestros pecados. No tendríamos salvación. Eso es lo que dice. Entonces, los que durmieron en Cristo perecieron, no tienen esperanza, no tienen vida, siguen muertos y Cristo no resucitó. Por consecuencia, dice el apóstol, si Cristo no resucitó, todos los cristianos seríamos los hombres más dignos de conmiseración, hermanos, más dignos de lástima, de pena. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? El versículo 30, fíjense lo que dice, que hemos leído, 30 al 32. Nos dice en otras palabras, no tiene sentido todo lo que yo he hecho para Dios, dice el apóstol, si Cristo no resucitó. ¿De qué me aprovecha? Dice. ¿De qué me aprovecha? Dice el apóstol, ¿por qué tengo que arriesgarme tanto? Entonces dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Lo que dice aquí Pablo es, esto es todo lo que una persona puede hacer si no tiene la esperanza de la resurrección, comer y beber. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo Pablo nos ingresa y nos dice, ¿cuál es tu esperanza? ¿Será comer y beber solamente? Si Cristo resucitó, hermanos, tenemos esperanza. Fíjense el verso 20 lo que dice. Mas ahora, dice. Mas ahora. Fíjense, Cristo ha resucitado. Esto te goza, hermanos. Mas ahora Cristo ha resucitado. Amén. Ahora, hermanos. Después nos empieza a hablar de nuestra segura resurrección
por la resurrección de Cristo. Fíjense los versos 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Por eso les digo, hermanos, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho, nos dice. Cristo ha sido el primero en resucitar, hermanos. Él viene a ser nuestra garantía, nuestra seña de que nosotros resucitaremos si es que morimos antes que Él venga a recogernos. Así como nosotros fuimos afectados, hermanos, por el pecado de Adán, por su obediencia, por su desobediencia, así también nosotros, los que hemos creído en la obra de Cristo, participaremos de la resurrección para vida eterna. Así como la muerte entró por un hombre, también por un hombre, Cristo entró la resurrección de los muertos. En Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados. Aleluya, hermano. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ese es el orden de Dios, hermanos. Primero Cristo, luego los que son de Cristo. ¿Y cuándo será esto, hermanos? ¿Cuándo será esto? Cuando Él venga a recoger a su iglesia. ¿Lo esperas? Amén. Yo lo espero, hermanos. Yo lo espero. Yo estoy esperando, hermanos, que Él venga. Por favor, leeremos los versos 35 a 50. Y aquí nos dice cómo serán nuestros cuerpos resucitados. Esto es glorioso, hermanos. Lógicamente, hermanos, muchas veces no compartimos estas cosas en la iglesia. Y como les decía, lo compartimos solamente en funerales o en velorios. ¿No es cierto? Pero Dios quiere darte esperanza, darte consuelo ahora. Y saber que tú puedes también dar consuelo a personas que no tienen esperanza. Leeremos por favor los versos 35 al 50. Dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpos vendrán? Necio, le dice, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales.
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pablo, hermanos, aquí usa la figura de la semilla. Si una semilla no muere, no puede salir, hermanos, ninguna planta. Si esa semilla no muere, hermanos, si esa semilla no es destruida en la tierra, no sale nada, no hay árbol. Así ocurrirá, hermanos, con el cuerpo del creyente. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Hermanos, por eso el Señor nos pide que muramos cada día, que vamos muriendo cada día. Te vas a dar cuenta que cuando llegues al final, vas a decir: Señor, ya quiero estar contigo. Es así. En la resurrección, hermanos, saldremos con nuestros mismos cuerpos, dice. Será nuestro verdadero cuerpo, pero transformado. No habrá más dolor, hermanos, no habrá más enfermedad. Se siembra en corrupción, resucitará en gloria, dice. Este cuerpo de humillación, hermanos, que tenemos hoy, será destruido para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, dice. Al de Jesús. Nuestros cuerpos reflejarán la gloria de Dios, hermanos. Hermanos, si nosotros pudiéramos ver cómo serán los cuerpos en el cielo, yo les digo, predicaríamos más el Evangelio. Se siembra en debilidad, dice. Resucitará en poder. Realmente, hermanos, somos débiles en todo sentido, pero resucitaremos en poder. Tendremos un cuerpo glorioso. Haremos cosas concretas, hermanos. No es algo etéreo, por ahí flotando, hermanos. No es un cuerpo inmaterial. El Señor, cuando resucitó, hermanos, pudieron meter sus dedos en sus heridas. Él comió con ellos. Aún más dice que Él les cocinó. Esto, hermano, me enternece. El Señor cocinándole a sus discípulos ahí en la orilla del mar. Tremendo. Él lo hizo. Él les cocinó, hermanos. Y en 1 Juan, capítulo 3, verso 2, dice esto. Este verso me impresiona, hermanos. Amados, dice. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros, hermanos, si es que llegáramos a morir, no solamente seremos resucitados, sino que seremos transformados. Seremos transformados. ¿Y cómo ocurrirá, hermanos, nuestra transformación? ¿Cómo ocurrirá nuestra transformación? Leeremos, por favor, los versos 51 al 57. Dice esto. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte, victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, cuando yo leía esto decía, yo quiero tener el tiempo necesario cuando sea levantado, si es que muero. Decía, yo quiero tener ese tiempo necesario de decir a la muerte es esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Hermanos, porque realmente hoy la muerte causa mucho dolor. Causa mucho dolor, hermanos. Hay mucho sufrimiento a causa de ella, pero dice que va a ser el último enemigo que será destruido en nosotros. Será destruido, dice. Hermanos, yo creo que la muerte no tiene por qué asustarnos a los hijos de Dios. Dice la Biblia que es estimada a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Es cierto, hermanos, la muerte causa mucho dolor. No por algo, hermanos, ahora es nuestra enemiga, dice la palabra. Pero Cristo vino a librarnos del temor de la muerte, porque Él resucitó, queridos. Hermanos, la gente vive esclavizada porque tiene temor a la muerte. Nosotros tenemos la certeza de una resurrección para vida eterna, porque Cristo resucitó. Y nosotros podemos llevar esperanza a esas personas que no tienen certeza de la resurrección. Quitar el temor de sus corazones, hermanos, podemos hacer eso. Estemos atentos, hermanos. ¿Qué persona realmente tiene temor? Y podemos llevar esperanza a sus corazones. Una vez estaba en el hospital y me acerqué a una señora y le dije, es inevitable pensar en la muerte cuando estamos acá, le dije. Y ella me dijo, sí, es verdad. Y le dije, ¿usted sabe dónde se iría si muere hoy? Le pregunté. No, no sé, me dijo. Dios nomás sabe, me dijo. Y yo le dije que era posible conocer a dónde vamos. Y después ella me escuchó y le prediqué el Evangelio hasta llegar a nuestra resurrección. La resurrección de Cristo y nuestra resurrección. Y saben, su rostro cambió impresionantemente. Cambió. Entonces nosotros podemos llevar esperanza, hermanos. Podemos llevar consuelo con una palabra así. Saber que Cristo resucitó y por ende nosotros también resucitaremos. Amén. Hermanos, como conclusión, tocaremos este último punto. ¿Cómo quiere Dios que vivamos ahora, que tenemos la seguridad de nuestra resurrección? Por favor, leeremos el verso 58. Yo les voy a leer en esta versión. Por favor, síganme ustedes el verso 58. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Así quiere que vivamos. Lo que está diciendo aquí el apóstol es en otras palabras, por lo que se ha dicho anteriormente de la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. No porque creemos en la resurrección no vamos a hacer nada. Hermanos, dice el apóstol, con mucho cariño, hermanos míos y amados, dice, estemos firmes y no desmayemos en este camino de fe. Seguiremos creciendo en la obra del Señor siempre, dice, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otro verso, en Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así quiere que vivamos. Hermanos, esto es porque tenemos una esperanza viva, tan segura como que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. La única forma, hermanos, que las personas pueden ver al Cristo resucitado es a través de nosotros, de sus hijos, de la iglesia,
Él dijo, el mundo me conocerá por el amor que se tengan unos a otros. Y otro lado también dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El apóstol quería conocer, hermanos, el poder de la resurrección de Cristo en su vida. Él quería conocer esto, el poder de la resurrección de Cristo en su vida. Pero él dijo antes, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él dijo antes, él ya había muerto, hermanos. Él ya había muerto. Ese yo ya había muerto. Pero él quería conocer más la resurrección de Cristo en su vida. El apóstol Pablo también dijo que conociéramos nosotros el poder de la resurrección. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, hermanos. ¿Saben qué? Es el mismo poder que actúa en nosotros, los creyentes, hoy. Es el mismo poder para vivificarte y darte vida hoy. Ese es el mismo poder que actúa en nosotros. Les voy a leer esto. Está en Apocalipsis 1, 17 y 18. Por favor, márquenlo esto en sus Biblias. Dice así, 17. Cuando lo vi, dice, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí. Esto hablaba Juan. Y dijo, ahora esto dice el Señor, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Qué les parece, hermanos? Él dijo esto. Y nosotros tenemos la seguridad, porque esto es una promesa en su palabra. No sé si hay aquí personas que te han escuchado el mensaje por primera vez. Quiero decirles que hay dos resurrecciones. Una para vida eterna, que es la que hemos hablado nosotros, que es para nosotros, para los que hemos creído en el Señor. Y la otra resurrección es para condenación eterna. Y yo te pregunto, si tú mueres hoy, ¿con qué resurrección quieres levantarte? Yo te digo que creas en el Señor, que creas en Él y tendrás una resurrección eterna para vida eterna. Si hoy has escuchado este mensaje, yo te pido que recibas el Evangelio, que es que Cristo murió por tus pecados y que Él resucitó para que tú tengas vida. Le voy a pedir por favor que nos pongamos de pie. Nosotros ahora podemos celebrar la Pascua. La Pascua. No con la vieja levadura, dice, de malicia, sino con la levadura de sinceridad y de verdad. ¿Verdad? Señor, te doy gracias. Señor, porque tú has venido a esta tierra, te has hecho hombre, te has hecho como nosotros. Has muerto en esa cruz. Señor, fuiste muerto, fuiste sepultado, Señor, pero resucitaste. Y esa esperanza, Señor, la tenemos nosotros. Señor, que en esta mañana, esta palabra, Señor, sea para alentar nuestros corazones, para traer esperanza, traer consuelo, Señor. Muchas gracias. Señor, queremos vivir para ti. Queremos ser útiles para ti en tu iglesia, Señor.
Queremos ser útil para ti, Señor, llevando este mensaje. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que nos Pecado bendiga. se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, y Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías. Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías, sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo
Jesús el Mesías.